familia, vamos a nuestro mensaje, a la predicación, y quiero invitarlos de manera inicial para que abran su Biblia en 2 Corintios 11, versículo 22. 2 Corintios capítulo 11, versículo 22, por favor. Vamos a leer este texto antes de empezar para que podamos entender un poquito el título y el desarrollo del mensaje. Así que, por favor, si ya llegó a la Biblia, por favor, ya llegó al texto, por favor, incline su rostro y ore al Señor. Y dígale: Señor, te pedimos y te rogamos que nos abras el entendimiento, Señor. Nos acercamos a ti por tu gracia, porque a ti te he placido, porque tú nos has convocado, porque el deseo de congregarnos, el deseo de ir a las Escrituras y ser edificados solo proviene de ti, Señor. Gracias. Te pido, Señor, y ruego que me uses para tu gloria, Señor, y que a mis hermanos que puedan crecer, que podamos juntos crecer, Señor, por medio de tu palabra y conocer ese misterio mucho más a fondo que tú nos has entregado, Señor, y este evangelio. Gracias, Señor. Honramos tu palabra y estamos dispuestos a que tú hables a nuestro corazón. En Cristo Jesús, amén y amén. 2 Corintios 11, versículo 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Está hablando el apóstol Pablo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, dice Pablo, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Es peligroso estar entre falsos hermanos. Dice Pablo, pues sí, esto es un peligro. Versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Bien, bueno, este texto lo escribe Pablo finalizando la segunda carta a los Corintios, y es interesante porque él viene haciendo un sumario, él viene relatando sus sufrimientos. Parece que es un hombre que ha vivido, un hombre que puede ver hacia atrás y puede decir, pues es interesante porque él no dice, a mí se me quebró el negocio, no prosperé en mi sueño, sino que él en el versículo 28 está narrando toda, y ese versículo 28 encierra todo lo que leímos. Pues si él estuvo en tantos peligros, fue porque sobre él se agolpaba una sola preocupación. ¿Y era qué? Las iglesias, el bienestar de las iglesias, las almas por las cuales Jesucristo había venido a morir. Pero es interesante también que este hombre está relatando esto y él no dice, yo vengo de otra galaxia y en esa galaxia fue que yo sufrí estas cosas.
Pues déjeme decirle, querido hermano, que usted y yo vivimos en el mismo mundo donde Pablo sufrió estas cosas. El título de la predicación es Los peligros del mundo y la garantía en el Señor. Los peligros del mundo y la garantía en el Señor. Si bien vemos como Pablo relata peligros en los ríos, peligros en la ciudad, peligros en alta mar, peligros en el desierto, en todo, parece que donde ese hombre estaba, había y era propenso o estaba vulnerable ¿a qué? A que le sucediera algo. Era peligroso estar, él dice, aún entre falsos hermanos. Y creo que esto nos debe poner y debe replantearnos. A veces creemos que simplemente estamos en peligro cuando hay personas que superficialmente podemos verlas como unos maleantes, como unos enemigos, como alguien que van a profesar ira o que van a hacer algún daño. Pero Pablo está diciendo entre falsos hermanos también es peligroso estar. Y esa expresión falsos hermanos tiene que ver con apariencia de piedad, con parece que son piadosos pero no lo son. Parece que a lo mejor no son hipócritas, pero a la vez sí lo son. La realidad es que sí lo son. En todo momento Pablo estuvo en peligro. En el mundo en el cual vivimos estamos en peligro. Pero es interesante que Pablo no está diciendo mis riquezas están en peligro. Pablo no está diciendo mis hijos están en peligro. Pablo no está escribiendo esto diciendo qué peligro perder lo que he ganado, qué peligro que las personas a lo mejor puedan pensar algo diferente de mí. Pablo está diciendo he vivido momentos muy peligrosos, pero todo esto, todas estas cosas es porque sobre mí ¿qué? Se agolpa una sola cosa, y es que la preocupación por todas las iglesias. Pablo estaba con una convicción en su corazón, y es que quería que las iglesias estuvieran nutridas, que fueran crecientes, que fueran edificadas. Pues bien, quiero que vayan ahora mismo a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 17. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo del 12 al 17. Antes de leer este texto, reitero, el apóstol Pablo está hablando acerca de lo peligroso, escuchen, no solamente que era entre los ríos, entre el desierto, sino lo peligroso de ser cristiano. ¿Usted sabía que es peligroso? Que es que vivir en un mundo como este es un peligro para el cristiano. Es un peligro porque todo el tiempo o le están echando piedras o le están buscando el tropiezo o la caída. Y es un peligro porque el príncipe de este mundo llamado Satanás busca todo el tiempo la caída. Satanás no quiere, y su intención es arruinar la obra que el Señor viene haciendo en su vida y en la mía. Por detalles pequeños, por ofensas, por cuestiones que a lo mejor nos parecen bobas, que nos parecen tonterías, pero por cosas muy pequeñas, Satanás está, y su propósito es arruinar la vida del que procura santidad, del que va creciendo en el Señor. Quisiera entonces que entendiéramos que sobre nosotros han pasado tantos años y todavía continúa un peligro latente en este mundo. Más allá de los peligros que tenemos, es el peligro a ser náufragos en nuestra fe. Quisiera por favor que fuéramos a el texto. Primera de Juan 2:12, mire lo que dice.
os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos. En otra versión dice niños pequeños, porque habéis conocido al Padre. Nuevamente os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. No améis ¿qué? Al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los deseos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. En otra versión dice las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos. En esta versión dice los deseos de los ojos. En otra versión dice la arrogancia de la vida. En esta versión dice la vanagloria de la vida. No provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y el mundo qué? Pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermoso. Permítanme, por favor, escuchen esto. La iglesia, en este momento, cuando el apóstol Juan escribe, la iglesia había nacido, la iglesia había empezado a desarrollarse. Juan ya estaba viejo cuando escribe estas cartas y escribe a las próximas generaciones. Y el propósito de Juan es animarlos. Y si ustedes notan, desde el versículo 12 al 14, el apóstol Juan viene hablándole a diferentes categorías, a diferentes personas que constituyen la familia. Le habla a los padres, le habla a los jóvenes y le habla a los niños. Pues bueno, todo este escrito y toda la intención de Juan, todo lo que escribe es con el propósito de que ellos no amaran este mundo, ni las cosas que están en este mundo. Juan quería animarlos a que permanecieran en la voluntad del Señor. De la misma manera, hoy ante el declive, escuchen, de un mundo sumergido en el pecado, los creyentes deben permanecer ¿qué? En Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Que ustedes como iglesia permanezcan ¿en qué? En Jesucristo, y que nos cuidemos de manera consciente de lo peligroso que es vivir en un mundo como en el que vivimos. Por eso relatamos y leímos el texto del apóstol Pablo en 2 de Corintios, porque si nosotros vivimos tiempos peligrosos, ese hombre también los vivió. Ahora, hay algo en el apóstol Juan cuando escribe sus cartas, y es que Juan es firme y es definitivo en la manera como escribe. Entre otras cosas, vemos en sus escritos que Juan no pone y no da lugar a puntos medios, no da lugar a pareceres, no da lugar a lo mejor a tendencias, a una tibieza. Juan lo que está diciendo es: o somos del mundo, somos los del mundo, o somos los de Dios. Simplemente hay dos posturas: o somos del mundo, o somos de ¿quién? De Dios. Otra de las cosas que dice él es: los que han pasado de muerte a vida y los que permanecen en muerte. Simplemente hay dos. No hay quienes están medios vivos, no hay quienes como medios muertos. O están muertos o están vivos, es lo que dice Juan. Pero también en 1 de Juan 3:10 también relata acerca de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entre otras cosas, Juan no da lugar a puntos medios, no da lugar a la tibieza. O somos o no somos, como dicen. De manera que es importante entender esto, porque o somos de la familia de Dios o somos de la familia del diablo.
O somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, o somos hijos de el diablo. Eso lo dice en Juan 8 del 42 al 44. El Señor Jesucristo está hablando con los fariseos y Jesús les dice que por sus obras parece ser, voy a ese texto, Juan capítulo 8, versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Y esto aquí empieza a entender y a entrarnos un poco al texto, porque lo que está diciendo el texto es: no amen ¿qué? Al mundo. Y el Señor Jesucristo les está diciendo a los fariseos, les está diciendo: si ustedes fueran de Dios, si vuestro Padre fuese Dios, ustedes me amarían. No amarían ¿qué? Las malas obras, no amarían el mundo, sino me amarían, dice el Señor. Pero en el versículo 44 dice vosotros, y es una manera contundente que Jesús les habla a ellos. Y les dice: vosotros sois de vuestro padre ¿qué? El diablo, y los deseos de vuestro padre queréis ¿qué? Hacer. Esta es una declaración muy contundente. Así que Juan se está sumando a la firmeza del Señor Jesucristo y está diciendo: o somos o no somos, o somos hijos del diablo o somos hijos de Dios, pero de algunos somos hijos. Si somos hijos del diablo es evidente, porque las obras y los deseos, eso quieren ustedes satisfacer. Pero si son hijos de Dios, ustedes han crucificado, han renunciado a las pasiones y deseos, y ahora viven procurando, dispuestos en santidad, buscando agradar conforme a la voluntad de Dios. Y todo aquel que vive de esta manera permanecerá ¿qué? Para siempre. De hecho, permítame por favor, no es la primera vez que la Biblia o que un escritor pone dos posturas de manera firme. Si usted nota, la Biblia en los Salmos también, en el Salmo 1, también expresa estas dos vertientes. Solamente hay dos posturas. O somos de los que nos deleitamos en la palabra del Señor y escuchamos al Señor, y todo aquel que se deleite, que medite en la palabra del Señor, será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que dará su hoja a su tiempo, que vendrá el verano, dice en Jeremías 17, el mismo texto, y no caerá la hoja. Pero está la otra postura, y está quienes son ignorantes, o quienes se sientan en silla de escarnecedores, y quienes ignoran ¿qué? El consejo del Señor. Dice la palabra: serán como ¿qué? Como un tamo que se los lleva el viento. Así que creo que de entrada podríamos empezar a preguntarnos: ¿de qué lado estoy? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi corazón? ¿Qué es lo que yo soy realmente? Una vez más me acerco a la iglesia un domingo. Bueno, es un 2 de junio. ¿Cuántas veces, pregúntate, cuántas veces has venido a la iglesia? ¿Cuántas veces has escuchado del evangelio de Jesucristo? ¿Y cuántas veces nos han predicado acerca de la firmeza de solo dos posturas que existen y que nos plantea la Biblia? Pues bueno, si esta es la primera vez que tienes claridad acerca de esto, debes simplemente definir tu vida. Deberías correr a la cruz si eres consciente que eres un pecador. Ahora, una de las cosas que el apóstol Juan está escribiendo, escuchen esto, y la pregunta es: ¿por qué le está diciendo esto a los padres, a los hijos, a los jóvenes? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Juan está interesado en este detalle? Hubiera dicho pues simplemente que yo les hablo a todos, pero ¿por qué de manera muy específica? Pues bueno, los padres representan
madurez. Los jóvenes representan un esfuerzo de hecho el texto lo dice, ustedes que se han esforzado, ustedes que han sido valientes, que sus pecados les han sido perdonados, ustedes que han soportado la tentación, que han vencido al maligno permaneciendo en la palabra. Pero los niños tienen que ver con la inmadurez y con lo peligroso que es no madurar. Aquí en este texto no tan solo está haciendo referencia a los padres físicos, sino a los que son maduros en la fe, a los ancianos en la fe, a los que han madurado en la fe. Y el apóstol Juan está diciendo, sea como sea, usted se encuentre donde se encuentre, sea usted un niño o sea usted un anciano en la iglesia, no amen este mundo. Entre otras cosas, el mensaje es el mismo. El mensaje para los ancianos, para los padres es que no amen el mundo. Para los jóvenes, ¿qué es? No amen el mundo. Para los niños, ¿cuál es? No amen el mundo, ni las cosas que en el mundo hay. Ahora, vamos a entender algo, porque no está haciendo referencia al mundo físico. Ya lo vamos a entender. Pero permítame, menciono algo más. El mundo siempre ha sido el hábitat del ser humano. Este mundo ha sido el hábitat del ser humano y aquí mismo hemos conocido al Señor. En este mundo depravado, en medio de nuestra vileza, el Señor traspasó los cielos y vino a morir por el pecador. Y aquí en este mismo atolladero, en este mismo mundo lleno de conflictos y maldad, lleno de guerras y de pleitos, de arrogancia, de envidia, lleno de personas jactanciosas, orgullosas, es en este mundo que conocimos a nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Ahora, es interesante porque una de las cosas que deberíamos preguntarles es, si usted está sentado aquí en la iglesia, diría, ¿y yo por qué tengo que estar escuchando un mensaje como este? Porque dice la escritura en el versículo 17, que es clave en todo el mensaje de Juan, y es: el mundo pasa. Una de las cosas más interesantes del versículo es la eternidad del creyente versus lo pasajero del mundo. Entre otras cosas, lo que Juan está diciendo es: ustedes son llamados a vivir, ¿qué? Eternamente. Mientras el mundo está condenado a ¿qué? A ir en declive, a ir a perecer, a pasar. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos entonces considerar? Al menos deberíamos considerar 5 cosas de ese versículo 17. Me voy adelantando, porque luego voy a entrar palabra y verso por verso a partir del versículo 15. Pero al menos 5 cosas usted debería tener muy en cuenta, todo creyente a cualquier edad, sea usted apenas quien esté conociendo del Señor, sea usted apenas quien esté dando o gateando en el Señor, o sea usted un hombre ya hecho y derecho, maduro en el Señor. Usted debería entender lo primero, y es que el mundo es pasajero. El mundo pasa, y sus deseos y sus pasiones. El mundo es simplemente ¿qué? Pasajero. Las tribulaciones son pasajeras, las aflicciones son momentáneas, las relaciones son pasajeras, los afectos entre las personas pasajeras, las relaciones aquí en nuestra vida son pasajeras. Tenemos hijos hoy y mañana no los tenemos. Los hijos tienen padres hoy y mañana no los tienen. Todo pasa, familia. Compramos una vivienda hoy y mañana se deteriora. Todo perece, familia. Todo perece en esta vida. En este mundo todo es pasajero. Lo segundo que deberíamos considerar es que las pasiones y deseos carnales son temporales. Entre otras cosas, la satisfacción y el deseo por satisfacer un placer es ¿qué? Es momentáneo. Alguien dice:
wow, yo quiero beber tal cosa. Pues ese deseo lo puedes satisfacer, pero es pasajero. Y mientras satisfaces ese deseo, estás actuando conforme a tus concupiscencias y estás abrazando el mundo. Las pasiones y los deseos son carnales. Las pasiones y deseos carnales son temporales. Esto es lo segundo. Lo tercero es que el conocimiento de Dios no se puede ignorar. Si usted, por la gracia del Señor, ha recibido el mensaje del Evangelio, pues no se haga el de los oídos sordos y no piense que con usted no es. También el conflicto ha sido con usted, porque nosotros éramos enemigos, y todo aquel que no crea en Jesucristo pues es constituido un enemigo de Dios. Así que no crea que el Evangelio es para los demás. El Evangelio es para usted también. El Evangelio es para las personas, todas aquellas que se acercan y que han escuchado el mensaje. El conocimiento de Dios no se puede ignorar. Dígale al que está a su lado. Así que número 1, el mundo es pasajero. Número 2, las pasiones y deseos son ¿qué? Carnales, son temporales. Número 3, el conocimiento de Dios no se puede ignorar. No pretendas pasar por alto cuando sabes que debes hacer el bien y no lo haces. Dice en Santiago capítulo 4, dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, también se le llama pecado. Número 4, ¿qué otra cosa deberíamos saber? Que debe haber una profunda sujeción para hacer la voluntad de Dios. Ojo con esto. Una vez conozco del Señor, he escuchado del Evangelio, debe haber una ¿qué? Una profunda, escuche, una profunda convicción, sujeción, sometimiento a la voluntad de nuestro Dios. En el versículo 7 dice: y el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios no da lugar a puntos medios. El que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Así que debe haber una profunda sujeción. Pero número 5 es que hay una garantía de vida eterna al que cree y obedece al Señor. Si yo conozco cuál es la voluntad de Dios, ¿por qué voy a obedecer? ¿Por qué voy a desobedecer? ¿Por qué voy a ir hacia otro lugar si he conocido al Señor? Mire, familia, piense por favor cuántas veces usted ha hecho el quite a las cosas del Señor. Y no estoy hablando de cuestiones prácticas tan solo, en el sentido de congregarse, sino en el sentido de vivir su vida de manera piadosa. El Evangelio nos llama a vivir la vida de manera piadosa. Si tú conoces del Señor Jesucristo, si eres hijo, debes honrar a padre y madre. Si eres padre, no ser áspero con tus hijos. Somos llamados justamente, familia, a hacer la voluntad de nuestro Dios. La voluntad de nuestro Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que guardemos sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor? ¿Cree usted que no codiciar la mujer del prójimo? ¿Cree usted que es honrar a padre y madre? Permítame decirle, familia, que hay una simplicidad en los mandamientos, y es: amen a Dios con todo su corazón. Amen a su prójimo como a ustedes mismos. La pregunta es, aunque parece simple, es tan profundo. ¿Saben por qué? Porque solo esto se puede hacer si usted permanece en Cristo. Realmente el amor de Dios se hace evidente si estamos en Jesucristo. Por eso, familia, deberíamos considerar si hemos escuchado la voz de Dios, ¿por qué resistimos con nuestro corazón? La iglesia parece que ha debilitado el Evangelio para que las generaciones calcen. Vemos como Juan en este texto insiste en las razones. Si usted nota en el versículo 12 al 14, son varias
varias las expresiones de Pablo. Os escribo, os escribo, os escribo. Todo el tiempo está diciendo que os escribo, les escribo a ustedes. Parece que Juan les estuviera diciendo: fulanito de tal, a ti te escribo, a ti también te escribo, y para ti también es. Familia, repite tanto. De hecho, cuando vemos los hijos y los padres, lo repite de una y otra vez. Parece que a los padres les termina diciendo lo mismo, de manera insistente. A los padres les dice en la primera expresión, les dice: porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Pero luego vuelve y escribe y dice: porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Usted dirá: pero a mí eso pues no me parece interesante. ¿Sabe qué debería usted considerarlo? Porque ninguna de las cosas que aparecen en la Biblia se repite simplemente por casualidad. Los aspectos relevantes en la Biblia, si se repiten, hay que considerarlos. Este escrito, familia, este escrito, Juan no se lo está haciendo a cualquier persona. Juan se lo está haciendo a la iglesia. Y la intención de Juan es: iglesia, guárdese, porque los tiempos son malos, porque los años y las generaciones los tiempos son peligrosos, el mundo es peligroso. Ese es el mensaje de Juan. Ahora, el apóstol Juan escribe de una manera muy cariñosa a todos aquellos creyentes en Jesucristo que hacían parte de la iglesia en el primer siglo, cuyas vidas estaban expuestas, escuchen esto, y vulnerables no solo a las aflicciones de una ola de persecución, sino también a las tentaciones que apuntaban a destruir la convicción que en ellos había empezado a surgir. Escuchen esto, por favor. Una cosa es entender que la iglesia, cuando Juan les escribe esto, muchos de ellos estaban siendo perseguidos. La iglesia había nacido y la habían empezado a ¿qué? A perseguir. Pero ellos no solamente tenían que lidiar con eso. A lo mejor usted dirá: pero es simplemente una persecución. ¿Sabes qué es simplemente una persecución? Tener que salir con los niños, tener que salir con los ancianos, huir por causa de la fe hacia otros territorios, esconderse, exponerse al peligro de la muerte, al peligro de las ciudades, al peligro de los ríos, al peligro de los desiertos. Pero como si fuera poco, Juan detecta algo en medio de la iglesia de Cristo. ¿Qué es? Y es que escuchen esto, de manera frontal estaban atacando la fe y las convicciones de ellos. Juan empezó a entender de que el mundo era tan peligroso para aquellos creyentes que decidió escribir de manera con un tinte de advertencia, diciéndoles: no amen el mundo, porque nada de lo que está allí proviene del Señor. Algunos podrían decir como que wow, esto como que es de Dios, podríamos abrazarlo. No, nada proviene ¿qué? Del Señor. Pero permítame aclaro varias cosas y quiero ir a 3 puntos desde el versículo 15 al 17. El primer punto tiene que ver con no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. No amen al mundo ni las cosas que están ¿qué? En el mundo. Ahí está el versículo 15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre ¿qué? No está en él. El amor del Padre no está en él. Y es interesante porque, ojo con esto, porque Juan está diciendo: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está ¿dónde? ¿En el mundo o en el creyente? En el creyente. Si alguien se atreve a amar la riqueza del mundo, el amor del Padre no está ¿qué? No está en él. Si alguien se atreve a amar los deseos, las pasiones carnales, el amor del Padre no está en él. Lo vamos a entender ahora. ¿A qué se refiere con no amar el mundo? Pensemos en eso. Escuchen esto. Aunque Juan repite a menudo la importancia del amor, escuche, y que Dios es amor,
también revela que Dios aborrece cierto tipo de amor. ¿Están conmigo? Dios, alguno puede decir, pero si Dios ama, ¿por qué ahorita me está diciendo que no ame el mundo? Si en el mundo están tantas cosas que mi corazón, pues a lo mejor es atraído. Pues bien, si vemos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Alguien puede decir: Juan se está contradiciendo. ¿Cómo está diciendo que se amen unos a otros, pero primero está diciendo que no amen al mundo? Pues bueno, el apóstol Juan se está haciendo referencia a que no amen, se debe aborrecer cierto tipo de amor, y es el amor al mundo. ¿Cuántos me siguen? Debemos odiar el mundo. Esa es la expresión, la idea del texto. El cristiano debe odiar ¿qué? Odiar las cosas que hay en el mundo y el mismo mundo. A lo mejor alguien dirá, pero en el mundo están mis hijos. Bueno, ya voy para allá, tranquilos, no se me afanen, porque hay que entender el significado de a qué se refiere con el mundo. Pero primero detengámonos en esto. Escuchen esto. En sentido positivo, esto lo tomé de un comentario de la Biblia de John MacArthur. Dice: en sentido positivo, el cristiano ama a Dios y a los demás cristianos, mientras que en sentido negativo, una ausencia de amor al mundo debe ser una característica habitual de la verdad amorosa de aquellos que se consideran que han nacido de nuevo. Entre otras cosas, de manera positiva, el cristiano que ama a sus hermanos, ama a Dios, ama a la iglesia. Pero en un sentido negativo, debe haber una carencia, debe haber una ausencia de amor del cristiano por las cosas del mundo. ¿Cuántos me están siguiendo? En Juan 15, si usted puede ir por favor, Juan capítulo 15. Juan 15 del versículo 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Está hablando de la misma expresión mundo, que ya la vamos a aclarar. Jesús está diciendo que a él también el mundo lo aborreció. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Ojo con esto. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es interesante, en el versículo 19 dice: yo los saqué a ustedes del mundo, pero ustedes no son ¿qué? Ustedes no pertenecen al mundo. Si ustedes amaran el mundo los amaría a ustedes. ¿Están conmigo? ¿Cuántos me siguen? Todo aquel que ame al mundo, el mundo mismo lo ama. Hay personas que dicen: no, se volvió tan charro la compañía de esa persona, ya es demasiado aburrida, le lavaron la cabeza, yo no sé en qué se ha metido, pero de hecho ya no mantiene con nosotros, ya no sale como salía antes. Pues yo creo que el cristiano que ha permanecido genuinamente en el Señor, que ha nacido genuinamente de Dios, debería simplemente hacer un paso al costado y apartarse y no amar al mundo. Y cuando hablo de apartarse, no es mochar relaciones, sino apartarse de aquellas prácticas que sin lugar a duda el mundo nos lleva a hacer. La palabra amor, cuando dice no ame, esa palabra amor significa afecto y devoción. Afecto y devoción. Lo que está diciendo Juan aquí es:
no tengan ningún afecto ni sean devotos a nada de lo que está aquí en el mundo. Dios, no el mundo, debe ocupar el primer lugar en la vida del cristiano. Pero entonces definamos qué es el mundo. ¿A qué hace referencia con el mundo? Esta no es una referencia al mundo físico, no es una referencia a nuestras familias, a lo material, sino al sistema espiritual invisible, familia, de maldad que está dominado por Satanás. Y todo lo que ofrece oposición a Dios, su palabra y su pueblo. Por favor, vamos a 2 de Corintios 10 del 13. Perdón, 10:3, por favor. 2 de Corintios 10:3. Dice el texto: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De manera que el mundo tiene que ver con todo lo que se opone a Dios, todo el sistema satánico dominado justamente por Satanás, que opera con el fin de que el cristiano no se santifique. ¿Están conmigo? El versículo 3 de este texto, en 2 de Corintios 10, dice: pues aunque andamos en la carne. ¿A qué se hace referencia Pablo? Pablo está diciendo: pues aunque estoy en este cuerpo, yo no milito según este cuerpo. Lo que está diciendo es una distinción entre andar, escuchen esto, hay que hacer una distinción entre andar en la carne en un sentido moral y andar en la carne como un ser humano real. Nosotros andamos en la carne, ¿qué? Como seres humanos que somos. Pero no andamos y no militamos en la carne para una corrupción moral. ¿Cuántos me están siguiendo? Yo estoy aquí en la carne. El apóstol Pablo dice: si para mí el vivir ¿qué es? Cristo. Aunque estoy aquí en este mundo, el vivir es ¿qué? Cristo. El vivir es Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Pues no estaba, estas palabras no son de un muerto, son de una persona que estaba ¿qué? Que estaba en la carne, que era una persona, pero que no había y huía de la corrupción moral que el mismo sistema ha establecido. Si nosotros vemos en nuestros días, la corrupción moral es impresionante, familia, impresionante. Pues de esto debe huir el cristiano. El cristiano debe huir de ese afecto y devoción de satisfacer los deseos de la carne. ¿Y cuáles son esos deseos de la carne? Que a veces son morales. Bueno, que son morales. ¿Cuáles podrían ser? Aquellas cosas sin duda que se levantan contra el conocimiento del Señor y se levantan a oponerse a que nos santifiquemos. Luchar en la carne no es conforme al ingenio humano, ideologías, metodologías mundanas, ni siquiera con armas de guerra. Andar o luchar contra la carne tiene que ver con el evangelio, familia. Usted solamente podrá hacer una verdadera guerra espiritual cuando usted luche efectivamente contra la carne, sujetándose a lo que dice el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos me están siguiendo? Entre otras cosas, la única arma para hacer guerra espiritual, una guerra espiritual efectiva, coherente, una guerra espiritual sin hipocresía, una guerra espiritual que no sea de labios, que no sea simplemente de decretos, de confesiones, una guerra espiritual que vaya más allá de echar fuera demonios. Es una guerra espiritual que va desde el fundamento de la escritura y convierte y parte el alma, capaz de que la persona es transformada y vive una vida piadosa en el Señor. ¿Cuántos me siguen? Yo hago guerra espiritual. Sí, ¿cómo la haces? Pues yo echo fuera demonios
y me paro en la puerta y digo que se vayan. Ok, pero ¿y cómo está tu lengua? ¿Cómo está tu conducta? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu comportamiento? Las relaciones con tus hijos. Estás perdiendo las batallas. Aunque eches a todo el mundo hacia afuera, pierdes tus batallas si no vives conforme al Evangelio de Jesucristo. Si no vives piadosamente. El Evangelio del Señor nos da herramientas suficientes para combatir todo lo que se opone, que encontramos en el mundo, que se opone a la voluntad de Dios en medio de nosotros. Pero pensemos en otra frase también que dice ese versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es interesante porque esa palabra, ni las cosas que están en el mundo, parece que suena diferente. A lo mejor alguien pensará, pues tiene que ver con cuestiones, como habla de cosas, tiene que ver con cuestiones materiales. Pues en este caso sí. Lo primero, el apóstol Juan está diciendo: no améis ¿qué? Al sistema del mundo. Pero lo segundo, el apóstol Juan está diciendo: ni las cosas que están en el mundo, haciendo alusión a aquello que Jesucristo mencionó, y es: si alguno quiere venir en pos de mí y no se niega a sí mismo, y no aborrece a su padre, y no aborrece a su madre, a eso está haciendo referencia. Lo que el apóstol Juan está diciendo: nada puede quitar el primer lugar ¿de quién? Del Señor. Nada puede quitar el primer lugar del Señor. Eso solamente podrá, familia, hasta esto es bueno para el sueño también. El Evangelio es muy bueno para el sueño, de hecho, para que las personas mantengan despiertas. Es más, escuché a un predicador diciendo algo, diciendo: hoy en día la iglesia debería despertar. Debería despertar tanto porque somos llamados a ser luminares del mundo. Y simplemente nos conformamos diciendo: voy a la iglesia, pero no eres iglesia. Porque si la iglesia estuviera despierta y activa, no habrían millones y millones de personas muriendo cada día, yendo a una condenación y vida eterna sin Cristo. Iglesia despierta. Tú no vienes simplemente a un lugar para que prediquen la escritura. Tú eres llamado a ser parte de la iglesia. O estás o no estás, familia. Debes madurar en el conocimiento del Señor. Debemos crecer. Somos llamados a cumplir una gran comisión. ¿Y cuántas veces lo hacemos, familia? ¿Cuántas veces hablamos de nuestro Señor Jesucristo en medio de nuestras jornadas? Es desastroso lo que está pasando con el Evangelio hoy, familia. La iglesia parece que toma muy a la ligera el Evangelio. Una vez más, el apóstol Juan está diciendo: no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y dice: si alguno, no está diciendo que esto es de manera colectiva, está diciendo: si alguno se atreve a amar al mundo, entiendan que ustedes no están en el Señor, es lo que quiere decir. El amor del Padre no está en usted. Si usted ama satisfacer los placeres y deseos y pasiones carnales, pues el amor del Padre no está en usted. Porque si estuviera, usted rehusaría y huiría de satisfacer los deseos carnales. Las personas cuando dicen: pero yo estoy en un proceso. Sí, asegúrate que si estás en el proceso, asegúrate que siempre el temor del Señor te lleve a santificarte más y más, y a ser diligente en la toma de decisiones. Porque muchas personas se escudan con que simplemente son decisiones paulatinas. Espere, pastor, que voy en un proceso, vaya despacito. Despacito. Pues el apóstol Juan está hablando de una manera firme, diciendo: ustedes padres, ustedes jóvenes, a ustedes que ya les perdonó los pecados, a ustedes que ya escucharon el Evangelio, no hay tiempo que perder. No amen al mundo, ni las cosas que en él hay.
El amor del Padre no está en él. Esa expresión es interesante porque uno es un cristiano genuino marcado por el amor y la obediencia a Dios. Escuchen esto, por favor. Dígale que está a su lado, pellizquelo, dígale: si usted es un cristiano genuino, el amor del Padre y la obediencia a Dios estará en tu vida. Por eso te caracterizarás. O somos un cristiano genuinos marcados por el amor y la obediencia al Señor, o no somos cristianos y nos rebelamos contra Dios. Es decir, enamorado y esclavizado por el sistema mundano controlado por Satanás. Debemos entender esto, familia. O nos sujetamos a la voluntad de nuestro Dios, o somos controlados y esclavizados por el dominio que Satanás tiene en este mundo. A veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, leamos Efesios 2, del 1 al 3, por favor. Efesios capítulo 2. Del 1 al 3. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cuántos podríamos decir esto? Andábamos en otro tiempo, o todavía andamos en ellos. Si todavía andamos en esos delitos y pecados, pues habría que mirar si tenemos vida. Familia, Efesios 2 del 1 al 3. Familia, todo aquel que ha empezado a sentir, todo aquel que ha empezado a llorar, que se le ha quebrado el corazón, todo aquel que ha sentido confrontación, amonestación, todo aquel que al escuchar la verdad simplemente es motivado a obedecer. Querido amigo, has empezado a vivir. No sé si tú lo entiendes. Si tú tienes un temor reverente a Dios, a lo mejor hay personas que dicen: ¿y cómo saber si el Señor ha empezado su obra en mí? ¿Sabes? Si ahora estás empezando a sentir cosas que antes no sentías, y no estoy hablando de cuestiones supersticiosas, estoy hablando de el querer congregarme, el querer leer la palabra. Eso no es un deseo de un muerto, familia. Es un deseo de alguien que ha empezado a ¿qué? Que ha empezado a entrar en calor, que ha empezado a vivir. En ese momento debes entender de que Dios te está llamando a santificarte. Tomemos decisiones, familia, cada vez más. Porque dice en Efesios 2:2, siguiendo las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Una vez más, el Señor expone por medio de Pablo dos posiciones: o somos hijos de desobediencia, o somos hijos de desobediencia muertos en nuestros delitos y placeres, o estamos vivos en el Señor. Él nos ha redimido, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo, en los cuales de nuestra carne, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí hay algo interesante, familia, y es que el apóstol Pablo está diciendo: haciendo la voluntad de la carne. Si usted nota en Primera de Juan, todo el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Lo que está diciendo el apóstol Juan nuevamente es diciéndole a las personas: por favor, no vayan tras la voluntad de la carne. Sujeten sus pasiones y sus deseos. Creo que cada uno tenemos, desde nuestra concupiscencia, tenemos deseos y pasiones diferentes. No existe término medio entre estas dos alternativas para alguien que dice haber nacido de nuevo. Los maestros falsos no tenían un amor tan singular, sino que estaban dedicados a la filosofía y sabiduría del mundo.
Familia, quiero ir al punto número 2. Y es porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿A qué se refiere con todo lo que hay en el mundo? Aunque mucho de lo que ofrece el mundo puede parecer atractivo y deseable, son un engaño. Su naturaleza verdadera y penetrante es maligna, dañina, perjudicial, satánica. Sus teorías mortales se levantan contra el conocimiento de Dios y mantienen cautivas las almas de los seres humanos. Esto es lo que hace Satanás cuando tienta al hombre. Y es muy sutil, familia. Es muy sutil. Todo lo que hay en el mundo, hay cosas que a veces parecen atractivas y pueden sonar hasta deseables o agradables. Pero que en nuestro radar no vamos a estar entretenidos, familia. Simplemente es un engaño. Hoy en día, escuchen esto, las personas quieren cambiar de alternativa. En este mismo mundo quieren ganar millones de pesos y viajan a diferentes lugares y hacen diferentes cosas, tratando de buscar un bienestar diferente a su vida. Familia, no lo van a obtener. Diariamente vemos personas que se van del país, que vienen del país, van y vienen, viajan, salen, entran. Familia, la situación no es salir o no. Estamos en el mismo mundo. El sistema en el mundo estará aquí operando y estará hasta en la Patagonia operando y en la Antártida estará operando. Lo que hay que hacer, familia, es conocer al Señor. Es conocer el Evangelio. Todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios, debe carecer de amor de nosotros hacia eso. ¿Qué significa el deseo, la pasión? Porque dice, y porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Juan utiliza un término para referirse en sentido negativo. Y digo en sentido negativo porque hay deseos buenos. Hay buenos deseos. Hay deseos que se utilizan en la Biblia positivamente. Pero en el caso de este texto, Juan está utilizando el deseo, la palabra pasión, deseo, como algo negativo, como algo que se opone o que nos lleva a hacer cosas malas y sin provecho. En Gálatas 5:24, ¿qué dice? Por favor. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y vivimos por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El apóstol Pablo aquí está escribiendo una vez más, diciendo, si están en Cristo, las pasiones y deseos deben estar, ¿qué? Crucificadas. Ahora, ¿cómo saber cuándo algo es una pasión y un deseo? Cuando aquello que te ponen al frente es tentador, que te mueve tanto para hacer algo diferente a lo que el Señor te está diciendo que hagas. Ahí te darás cuenta cuando está mal. Viene la persona y dice, pues no pasa nada. Viene la mujer y le dice a la amiga, le dice, no pasa nada. La otra mujer es casada. Y esta mujer simplemente es una mujer. La otra mujer es casada, una mujer de casa. Pero la otra mujer dice, no, tranquila, camine, vámonos de rumba, vámonos a la disco, vámonos a hacer tantas cosas. Vamos a reunirnos. Pues familia, debemos tener cuidado aún con esas cosas. El apóstol Pablo, en segunda de Tesalonicenses, por favor vayan a ese texto. Debemos tener cuidado en la manera como caminamos en el mundo y en la manera como identificamos y quienes viven desordenadamente. En segunda de Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente,
y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Está hablando Pablo de que si usted ve a un hermano, y está hablando de un hermano de la iglesia, de alguien que parece ser de la iglesia, pero si esa persona vive desordenadamente, aún a esa persona, ¿qué? Apártese. Yo puedo estar en momentos, en situaciones, compartiendo, pero debo saber de que detrás de todo hay un sistema y de que yo debo conocer los límites, y esos límites los da la Escritura. Debo saber de que todo es lícito, pero no todo me conviene. Debo saber de que ya no me mando yo, de que yo soy templo del Espíritu Santo, de que Él me compró, de que yo debo estar donde Él debería considerar que yo esté. ¿Cuántas veces le preguntamos al Señor: Señor, ¿es propicio que yo esté participando de esto? Finalmente tú me compraste, soy esclavo de tu amor. Señor, ¿te parece bien esto? Que nada nos aparte del Señor, que nada nos aparte del Señor. Un buen deseo es cuando contribuye a edificarnos en el Señor. Cuando hablamos de la carne, el texto habla de los deseos de la carne. Cuando hablamos de la carne, es un término que se utiliza para hablar acerca de la naturaleza pecaminosa del ser humano. El ser rebelde, dominado por el pecado y en oposición a Dios. ¿Saben una cosa? Satanás utiliza el sistema de maldad del mundo para tentar e incitar a la carne a que peque. Ese es el método de Satanás. Satanás lo que hace es tentar a las personas, y lo hace de manera tan sutil. ¿Justamente para qué? Para que el ser humano en carne caiga. Pero dice la palabra que el que anda en el Espíritu va a discernir las cosas que están, ¿qué? En el Espíritu. Va a saber conducirse. Varios son los textos en los cuales estos escritores, una de las cosas que Pablo le dice a la iglesia es: te escribo esta carta, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice: te escribo por si a lo mejor tardo, no llego a tiempo, ustedes sepan conducirse en la casa del Señor, porque es columna y baluarte de la verdad. Familia, nuevamente la iglesia debe ser iglesia, debe despertar y ser iglesia. ¿Cuántos me siguen? La carne entonces es tentada todo el tiempo. Cuando se refiere a los ojos, los deseos de los ojos, escuchen esto: Satanás usó los ojos como una vía estratégica para incitar los malos deseos. Algunos dicen: todo entra por los ojos. La comida entra por los ojos. Todo entra por los ojos. Si nos parece bien, entonces por los ojos vemos, y entonces le empezamos a maquinar y a desear. Pues familia, lo que el apóstol Juan está diciendo es: no amen el mundo y tengan cuidado, porque todo lo que hay en el mundo, y empieza a decir los deseos de la carne, las pasiones, los deseos no son buenos. La carnalidad, la naturaleza pecaminosa atraída no es buena satisfacerla. Los deseos de los ojos, todo lo que los ojos piden, no se lo dé, familia. ¿Sabe que muchos vieron y desearon con los ojos y cayeron en tentación, en pecado? Caer en las excentricidades de las personas. Y todo entra por los ojos. Y hoy en día todo el mundo es muy visual. Todo el mundo empieza por los teléfonos. Este tiene y yo no tengo. Todo entra por los ojos. Entonces empiezan a hacer cosas indebidas para obtener ¿qué? Lo que otros tienen. Si vamos a un texto en el Antiguo Testamento, podemos recordar a Josué capítulo 7, versículo 20 al 21. Voy terminando. Josué 7, perdón. Josué 7 del 20 al 21. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así
y así he hecho. Versículo 21. Pues ¿qué? ¿Qué dice? Pues vi. ¿Pues qué? Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Lo cual ¿qué? Antes de la codicia que está. Antes de la codicia está, lo vio. Y luego ¿qué? Antes de tomar lo que está, la codicia. Cuando usted acciona es porque ya que ya ha codiciado y ya ha visto. Ya. Cuando este hombre tomó el manto babilónico, los 200 ciclos de plata, ya había pecado. Ya había visto, ya había codiciado. Solamente le faltaba consumar su pecado. Familia, iglesia, mucho cuidado con las cosas que vemos. Hay personas en las iglesias que todavía continúan viendo pornografía. Mujeres viendo hombres desnudos, hombres viendo mujeres desnudas. Mucho cuidado con lo que ven. No vaya a ser que luego codicies. No vaya a ser luego que planees para que luego tomes. Y lo tremendo de este hombre es que he aquí que está escondido. Esa es otra palabra clave en este texto. Primero vio, luego codició, luego lo tomó y luego ¿qué? Lo escondió. Pues claro, si es un pecado, ¿cómo no lo vas a ocultar? En otro texto, en 2 de Samuel 11, este texto es muy conocido y creo que deberíamos considerarlo en gran manera porque habla acerca de los deseos de los ojos. 2 de Samuel 11, versículo 2 al 4. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba ¿qué? ¿Se paseaba dónde? Sobre el terrado de la casa de real y vio, ¿y vio qué? Desde el terrado una mujer que estaba bañando, que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a ¿qué? Ahí ya empezó David la caída. David empezó a ver, luego empezó a ¿qué? A indagar por aquella mujer. Y le dijeron a aquella Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Ahora empieza esto a ponerse como más difícil. Empieza este hombre a atollarse más las manos. Y empieza ¿qué? Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió. Se llegó a ella. Y todo empezó ¿por qué? Por los deseos de los ojos. Cuidado con las cosas que vemos, familia. Cuidado por donde ponemos el ojo. La tentación de Satanás a Eva implicó sentirse atraída por algo hermoso en apariencia, pero el resultado fue la muerte espiritual. Lo que Juan nuevamente les está diciendo a ellos: no amen el mundo. Todo lo que hay ahí no proviene de Dios. Los deseos de la carne, los deseos de ¿qué? De los ojos. Y habla por último la vanagloria de ¿qué? De la vida. Está hablando de la arrogancia de la vida. La idea de este texto, de esta frase, es circunstancias personales, lo que producen altivez o exageración, haciendo alarde de lo que posee para impresionar a los demás. Esto suele pasar mucho. Por esto vive mucha gente, familia. La gente vive por el qué dirán y les gusta alardear, les gusta mostrar sus excentricidades para que digan: wow, mira cómo va de bien. No es necesario, familia. No caigas en esa tentación. Mira cómo ayudo. Y en los videos están plagados de esto. Van a entregar un mercado y tienen que ahí tomarse la foto con el que le está entregando el mercado para que el que está entregando el mercado diga como que: wow, está ayudando bien. No lo hagas, familia. No caigamos
en la dinámica del mundo. Estás en peligro, estamos en peligro, pero hay una garantía preciosa, y con esto termino, y es lo último que termina el apóstol Juan diciendo, y es: el mundo pasa. Es decir, todos los deseos carnales, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Así que esa expresión, el mundo pasa, el cristiano no puede amar el sistema satánico del mundo debido a su naturaleza temporal. El mundo está en un proceso continuo de desintegración, va en declive. Esto no va a mejorar, familia, no se deje engañar. No va a mejorar. El amor de muchos se enfriará. Van a venir pleitos, van a surgir guerras. Las estamos viendo. No va a mejorar. ¿Qué le resta a la iglesia? Hacer la voluntad de Dios. A diferencia del mundo temporal, la voluntad de Dios es permanente e inmutable. Aquellos que siguen la voluntad de Dios permanecerán como un pueblo para siempre. Mientras que Dios ofrece vida eterna a sus hijos, la era presente del mundo está condenada al fracaso y a la muerte. Familia, este mundo mañana no va a estar. Mañana no va a estar. Caminemos como peregrinos, no amando al mundo ni las cosas que en el mundo hay. Esto no quiere decir que no amemos nuestros hijos. Claro que debemos amarlos, pero no hace referencia a un amor. No puede ser un amor, es decir, debe estar demostrado en nuestros afectos, pero el amor a Dios debe ser un amor sacrificial, un amor abnegado, un amor que simplemente prime sobre todas las cosas. Póngase sobre sus pies, por favor, y vamos a orar al Señor. Como dice, la vida pasa, todo se acaba, solo Dios, ¿qué? Hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Familia, ante los peligros de esta vida hay una garantía, y es Cristo. Solo Dios hace al hombre feliz. Así que no caigamos en la trampa y en el engaño de lo que hay en el mundo. Sirvamos, amemos. De hecho dice de manera positiva: ámense unos a otros, pero lo que no deben amar, lo que debe carecer de afecto y de devoción de nosotros es hacia el mundo. Hay un texto final que dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:14: pero lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo tenía algo claro, y era que para él el mundo estaba ¿qué? Estaba crucificado. Ya el mundo en él estaba, pero ese sistema por él, ese sistema no controlaba su vida. Él había empezado a ser un siervo del Señor. Y él crucificó al mundo. Para mí, dice Pablo, para mí el mundo ha sido crucificado, y el mundo a mí ya me crucificó también. Así que, familia, cada día muriendo a nuestro yo. Y por lo demás, querida iglesia, no se preocupen por nada. No se preocupen por absolutamente nada. Pues si estamos en Jesucristo, tenemos un Padre que está en los cielos, al cual podemos ¿qué? Decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No te preocupes por qué ha de suceder contigo, por qué ha de comer, qué ha de vestir. Debemos cuidarnos, porque Dios cumple sus promesas.
Él cumple sus promesas y Él guarda su iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? No amar al mundo, deleitarnos en su voluntad. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bondadoso, lleno de gracia. Porque a pesar, Señor, de nuestra pequeñez y de la manera como a lo mejor